Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los secretos, las verdades y, por supuesto, los momentos más jugosos de la vida de nuestros famosos favoritos. Y hoy, amigos míos, nos sumergimos de lleno en el universo de Kerem Bürsin. Prepárense porque este vídeo va a estar explosivo. Hoy vamos a analizar una entrevista, catalogada como íntima, donde nuestro querido Kerem se abrió como nunca antes. En esta conversación, prometen que habló sin censura. Sin censura. Eso significa que nos preparamos para escuchar verdades, para atisbar en su vida personal y profesional, y para descubrir aspectos que quizás no habíamos visto antes. ¿Será que nos encontraremos con sorpresas? ¿Con revelaciones impactantes? Eso es lo que vamos a descubrir. Así que si son fans de Kerem Bürsin, o simplemente les encanta el buen drama, están en el lugar indicado. Antes de que empecemos a bucear en las profundidades de esta entrevista, les pido un favor. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, denle un buen like a este vídeo para que YouTube sepa que les gusta este tipo de contenido y lo recomiende a más personas. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La entrevista en sí prometía un Kerem Bürsin diferente. La palabra íntima ya de por sí genera expectativas, ¿verdad? Nos sugiere que vamos a ver a Kerem más allá de la fachada, del actor guapo y famoso. Se supone que veremos al ser humano con sus miedos, sus anhelos, sus errores y por supuesto sus aciertos. La entrevista, según lo que he podido recopilar, toca varios temas clave, desde sus proyectos profesionales, hasta su vida amorosa, pasando por sus relaciones familiares y su visión del mundo. Analicemos esto a profundidad. Uno de los primeros temas que se aborda, y que siempre es un punto de interés para sus fans, es su carrera. Kerem ha tenido un ascenso meteórico en la industria, especialmente gracias a su papel en la exitosa serie Love is in the Air o Senkalkam. El entrevistador seguramente le pregunta sobre el impacto de este éxito, sobre cómo ha cambiado su vida, y sobre los desafíos que ha enfrentado. Imagino que Kerem hablará sobre la presión de la fama, sobre cómo lidiar con el acoso de los medios, y sobre cómo se mantiene firme en sus decisiones. Es interesante analizar cómo Kerem aborda su carrera. ¿Se muestra agradecido por las oportunidades? ¿Es consciente del impacto de su trabajo en el público? ¿Tiene planes ambiciosos para el futuro? Es probable que hable sobre sus próximos proyectos, sobre si está interesado en incursionar en otras áreas, como la producción o la dirección. ¿Quién sabe? Quizás nos sorprenda con alguna noticia bomba. Pero ahondemos más en este aspecto profesional. El éxito de Love is in the Air no solo le trajo fama a nivel internacional, sino que también le abrió puertas a un mercado global. ¿Cómo ha gestionado este cambio de paradigma? ¿Se ha sentido abrumado por la atención mediática y las expectativas? ¿Ha buscado asesoramiento profesional para manejar su imagen y sus decisiones de carrera? Es crucial que analicemos si Kerem ha aprendido a equilibrar su vida personal con su vida profesional, y si ha sabido aprovechar las oportunidades que se le han presentado. Además de su papel en Love is in the Air, es importante considerar otros proyectos que ha realizado Kerem. ¿Ha intentado diversificar sus papeles? ¿Ha buscado roles que desafíen su talento y le permitan explorar diferentes facetas como actor? ¿Ha participado en producciones internacionales? ¿Cómo ha sido su experiencia trabajando con diferentes directores y equipos de producción? Estas preguntas nos permiten entender la ambición y la visión de Kerem como actor. Otro aspecto crucial de la entrevista, y que seguro genera mucha curiosidad, es su vida amorosa. Kerem es conocido por ser discreto con su vida privada, pero es innegable que sus relaciones sentimentales despiertan el interés de muchos. En este caso, seguro se le pregunta sobre su relación con Hande Erçel, su compañera de reparto en Love is in the Air. ¿Cómo es la relación actual entre ellos? ¿Siguen siendo amigos? ¿Guardan buenos recuerdos del tiempo que pasaron juntos? ¿Hay algún tipo de tensión o mal rollo? Las respuestas de Kerem, en este sentido, son cruciales. ¿Será diplomático y evasivo? ¿Será sincero y revelador? ¿Nos dará pistas sobre su vida sentimental actual? Es probable que el entrevistador intente sonsacarle alguna información, pero también es posible que Kerem se mantenga firme en su postura de proteger su privacidad. Veremos.
Profundizando en este tema, es importante analizar cómo Kerem maneja la presión mediática relacionada con su vida amorosa. ¿Siente que los medios de comunicación y los fans invaden su privacidad? ¿Cómo establece límites y protege su bienestar emocional? ¿Ha aprendido a lidiar con las especulaciones y los rumores que circulan en torno a sus relaciones? Además de su relación con Ander Cel, se mencionarán otras relaciones pasadas. ¿Estará dispuesto Kerem a hablar sobre sus experiencias amorosas, sus aprendizajes y sus desilusiones? ¿Cómo define el amor y qué busca en una pareja? Estas preguntas pueden revelar mucho sobre su personalidad y sus valores. Más allá de su carrera y su vida amorosa, la entrevista aborda temas más personales. ¿Cómo es Kerem como persona? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le hace feliz? Seguramente Kerem hablará sobre su familia, sobre sus amigos y sobre sus pasiones. Es posible que revele alguna anécdota de su infancia, que comparta sus sueños y aspiraciones, y que nos muestre su lado más vulnerable. En este tipo de entrevistas, es donde realmente podemos conocer a la persona que hay detrás del personaje público. Veremos cómo piensa Kerem, cómo se enfrenta a los desafíos de la vida, y cómo se relaciona con el mundo que le rodea. Es un hombre comprometido con causas sociales. ¿Se preocupa por el medio ambiente? ¿Tiene alguna iniciativa personal en la que esté involucrado? Todas estas preguntas pueden ser respondidas en la entrevista. Ahondemos en su faceta personal. ¿Qué tipo de relación tiene Kerem con su familia? ¿Son un apoyo fundamental en su vida? ¿Cómo influyeron sus padres y su entorno en su desarrollo personal y profesional? ¿Qué valores le transmitieron? ¿Cómo mantiene el equilibrio entre su vida familiar y su agitada agenda laboral? En cuanto a sus amigos, ¿quiénes son las personas más cercanas a Kerem? ¿Cómo lo apoyan y lo ayudan a mantener los pies en la tierra? ¿Tiene amigos fuera de la industria del entretenimiento? ¿Cómo disfruta su tiempo libre? ¿Cuáles son sus hobbies y pasiones? Un aspecto que siempre genera polémica y curiosidad es la imagen pública de los famosos. ¿Cómo maneja Kerem la fama? ¿Cómo lidia con las críticas? ¿Qué opina de las redes sociales? Es probable que hable sobre la presión que siente por mantener una imagen impecable, sobre los comentarios negativos que recibe, y sobre cómo intenta proteger su salud mental. Vivimos en una época donde las redes sociales tienen un poder inmenso. Los famosos están constantemente expuestos al escrutinio público, y es muy difícil escapar de las críticas y los juicios. Kerem, como persona inteligente y consciente, seguro tiene una opinión formada sobre este tema. ¿Cómo utiliza las redes sociales? ¿Qué tipo de contenido comparte? ¿Cómo filtra los comentarios que recibe? Estas son preguntas importantes que seguramente se abordan en la entrevista. Analicemos cómo Kerem ha sabido manejar la exposición mediática y las críticas en redes sociales. ¿Ha aprendido a ignorar los comentarios negativos? ¿Ha desarrollado estrategias para proteger su salud mental? ¿Considera importante interactuar con sus fans a través de las redes sociales? ¿Cómo utiliza las redes sociales para promover sus proyectos y su imagen? Además, es interesante saber si Kerem ha tenido alguna experiencia desagradable en redes sociales, como el acoso o las amenazas. ¿Cómo ha reaccionado ante estas situaciones? ¿Ha buscado ayuda profesional? ¿Considera que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo para los famosos? Otro tema interesante y que está muy relacionado con la idea de errores revelados, es el aprendizaje que ha tenido Kerem a lo largo de su vida. Todos cometemos errores, y es importante aprender de ellos. ¿Qué errores ha cometido Kerem? ¿Qué lecciones ha aprendido? ¿Cómo ha evolucionado como persona? Es probable que Kerem comparta alguna experiencia personal que le haya marcado, que hable sobre algún error que cometió en el pasado y sobre cómo lo superó. Este tipo de revelaciones son muy valiosas, porque nos muestran la parte humana de los famosos. Nos recuerdan que a pesar de la fama y el éxito, todos somos personas, con nuestras imperfecciones y nuestras debilidades. Profundizando en este tema, es importante analizar cómo Kerem ha afrontado los errores y las adversidades en su vida. ¿Cómo ha manejado los fracasos y las decepciones? ¿Qué estrategias utiliza para superar los momentos difíciles? ¿Ha buscado ayuda profesional o apoyo emocional? Además, es interesante saber si Kerem ha aprendido alguna lección valiosa de sus errores.
¿Cómo ha cambiado su forma de pensar y actuar? ¿Qué consejos le daría a su yo del pasado? ¿Qué valores considera fundamentales para afrontar los desafíos de la vida? También es importante analizar la actitud de Kerem durante la entrevista. ¿Se muestra relajado y natural? ¿O se siente incómodo y a la defensiva? ¿Es honesto en sus respuestas? ¿O intenta evitar temas delicados? El lenguaje corporal, el tono de voz, las expresiones faciales, todo esto nos da pistas sobre la verdadera personalidad de Kerem. Es probable que el entrevistador, con su experiencia, haya sabido crear un ambiente de confianza, donde Kerem se sintiera cómodo para hablar libremente. Sin embargo, también es posible que Kerem haya impuesto ciertas condiciones para proteger su privacidad. Sea como sea, la forma en que se comporte Kerem durante la entrevista es un indicador clave de su personalidad. En este sentido, es crucial que analicemos la autenticidad de Kerem durante la entrevista. Se muestra tal cual es, sin filtros ni máscaras. Se muestra genuino y transparente en sus respuestas. O intenta proyectar una imagen idealizada de sí mismo. El lenguaje corporal es fundamental para evaluar la autenticidad de Kerem. ¿Es congruente lo que dice con lo que muestra su cuerpo? ¿Se siente cómodo en el ambiente de la entrevista? ¿Cómo reacciona ante las preguntas incómodas? ¿Intenta evadir las respuestas o las enfrenta con valentía? Otro punto importante es la preparación de la entrevista. ¿Se preparó Kerem a fondo para la entrevista? ¿Tenía claro qué temas quería abordar? ¿Tenía alguna estrategia para responder a las preguntas más delicadas? Es probable que Kerem, como profesional, se haya preparado para la entrevista. Habrá analizado los temas que se iban a tratar, habrá pensado en las respuestas que iba a dar, y habrá ensayado con su equipo de comunicación. Esta preparación es normal y necesaria, porque los famosos están constantemente expuestos a los medios, y deben estar preparados para responder a cualquier pregunta. Sin embargo, la forma en que se prepara Kerem, y la forma en que se desenvuelve durante la entrevista, también nos da pistas sobre su personalidad y su profesionalidad. Analicemos la estrategia de Kerem para la entrevista. ¿Contó con la ayuda de un equipo de comunicación? ¿Cuáles fueron los temas que acordaron abordar y cuáles evitar? ¿Qué imagen quería proyectar de sí mismo? ¿Cómo se preparó para responder a las preguntas difíciles? Además, es importante considerar si Kerem impuso alguna condición al entrevistador. ¿Tuvo control sobre las preguntas que se le hicieron? ¿Tuvo derecho a vetar alguna parte de la entrevista? ¿Se sintió cómodo con el entrevistador y el equipo de producción? La entrevista íntima es una oportunidad para que Kerem se muestre tal cual es, sin filtros ni máscaras. Es una ocasión para que sus fans lo conozcan mejor, para que descubran aspectos de su vida que hasta ahora eran desconocidos. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que a pesar de la promesa de sin censura, siempre hay un cierto grado de control por parte del entrevistado. Kerem, al final, es quien decide qué revelar y qué no. Es crucial, entonces, que analicemos la entrevista con una mirada crítica y objetiva. No nos dejemos llevar por las emociones ni por las expectativas. Escuchemos atentamente las respuestas de Kerem, observemos su comportamiento y tratemos de sacar nuestras propias conclusiones. En resumen, la entrevista íntima a Kerem Bürsin promete ser un evento interesante. Tenemos la expectativa de que nos revelará detalles de su vida profesional, su vida amorosa, sus errores, sus aprendizajes y su visión del mundo. Así que, amigos, ¿qué tal les pareció esta análisis? ¿Están emocionados por ver la entrevista? ¿Qué esperan descubrir sobre Kerem Bürsin? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan, cuáles son sus expectativas, y qué temas les gustaría que se abordaran en la entrevista. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.